Mientras preparaba el mensaje de esta mañana, pensaba en esta forma que el mundo ha ido adquiriendo a unas velocidades impresionantes que no tenemos tiempo de ver los cambios. Cuando sentimos y cuando nos damos cuenta ya hubieron otros cambios, ya cambiaron algunas cosas. El ser humano se ha dejado arrastrar, quiero pensar que se ha dejado arrastrar por las circunstancias de la tecnología, de los avances en el área de la farmacéutica. Ya ustedes saben lo que este mercado significa, todo lo que significan los temores por las guerras. Ahora antes oíamos hablar de una guerra y nos preocupábamos y nos asustábamos un poquito. Ahora oímos hablar de guerras inminentes, donde están muriendo miles y nosotros nos mantenemos impávidos, como que no pasa nada. Porque en algún momento hemos mal aprendido, a vernos a nosotros mismos. A vernos no para examinarnos, como dice Pablo cuando está hablando acerca de la Santa Cena, sino a vernos a nosotros mismos en nuestros propios intereses. Nos interesamos únicamente nosotros. Ya no nos duele tanto la parte de afuera, ya no nos duele tanto lo que está sucediendo allá afuera. Por eso es que en algún momento nosotros exhortamos y animamos para que participen en las actividades que la iglesia tiene, primordialmente en estas actividades del manzanillo. Hay otras actividades que la iglesia desarrolla gracias al Señor, a los aportes de ustedes, y se está ayudando a otras instituciones, a otros lugares en donde asilos de ancianos, por ejemplo, a quienes ha llegado la ayuda de una forma muy puntual, muy puntual. Esto es parte del testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es que nosotros mantengamos la compasión por las almas, la compasión por el afligido, por el menesteroso, por el pobre, por el huérfano, por la viuda. Que mantengamos la compasión por aquellos que viven vidas totalmente materializadas, vidas que están sumergidas en algún momento en su propio yoísmo de buscar únicamente su beneficio personal. Miles de millones de personas están viviendo en esto. Amén. Hay dos términos que esta mañana vamos a estar estudiando. Yo quisiera que fueran buscando en su Biblia, en el Evangelio de Mateo. Lucas, perdóneme, la semana pasada estuvimos hablando acerca del siervo fiel. Estuvimos hablando acerca de ese siervo a quien se le exhorta para que ciña los lomos de su entendimiento. Para que ciña los lomos de su entendimiento, para que tenga encendida su lámpara. Y hablábamos acerca de la vigilancia, de la prevención, de tener nuestra mente y nuestro corazón vigilantes a lo que está sucediendo alrededor del mundo y lo que está sucediendo inclusive alrededor nuestro, porque circunstancias de deterioro se están dando en el mundo. Y la única lámpara que puede alumbrar en medio de esa oscuridad en el mundo es la iglesia. La iglesia. Porque la iglesia tiene la palabra del Señor, y la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y la iglesia tiene la palabra del Señor. En medio de la oscuridad en el mundo, de todo lo que nosotros estamos viendo, de los gobiernos poderosos que se están levantando, de los grandes movimientos militares, de la tecnología que va a unos avances y a una rapidez impresionante, la oscuridad se está cirniendo sobre la humanidad, porque se está estableciendo una línea de control y una línea de gobierno mundial. Lo sabemos desde hace muchos años. Algunos no lo han creído, algunos no se están dando cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Y en medio de todo esto, la iglesia está siendo sacudida por ríos, por lluvias y por vientos. Pero la iglesia fundada sobre la roca que es Jesucristo es una iglesia que se está manteniendo inconmovible en medio de todas esas corrientes, filosofías y doctrinas. Amén.
En este pasaje que hoy vamos a estudiar tenemos que considerar dos cosas. Número uno, la infidelidad, y número dos, la lealtad o la deslealtad. Podemos verlo desde el lado positivo, bueno, la fidelidad y la lealtad. O podemos verlo del lado negativo, la infidelidad y la deslealtad. Y aquí, cuando habla acerca de estos dos términos, en el reino del Señor nosotros hablamos y encontramos un término que define el final de la deslealtad y de la infidelidad, de acuerdo a los 4 pasajes en los que Jesús menciona la infidelidad, porque hay diferentes pasajes en la palabra del Señor. En los evangelios, Lucas y Mateo son 2 de ellos, donde Jesús menciona en diferentes circunstancias la infidelidad. Tenemos que pensar y situar nuestro corazón hasta dónde estamos nosotros dispuestos a mantener la lealtad. Número uno, que fíjense que la lealtad en términos bíblicos es más fuerte que la fidelidad. Generalmente la fidelidad tiene que ver con un término puramente matrimonial, ¿sí? Sexual diríamos en esto, pero la lealtad tiene que ver con aspectos más profundos, tiene que ver con un compromiso incondicional. Y en este pasaje, estoy hablando de esto porque en este pasaje Jesús nos habla de eso. Y es lo que está sucediendo en la iglesia. Y el corolario de estos dos términos, infidelidad y deslealtad, es uno: apostasía en la iglesia del Señor. Amén. Que se ve de diferentes formas. Apostasía hacia la doctrina de Cristo, apostasía hacia la iglesia de Cristo como cuerpo y apostasía del llamado de Cristo. No me voy a situar en la apostasía, solo estoy hablando acerca de esto. De tal manera que ser fiel, lo quiero ver del lado bueno en este momento, ser fiel es cumplir lo pactado. Hicimos un pacto, por eso es que el matrimonio es un pacto. Hacemos un pacto, ¿sí? Entonces fidelidad es ser cumplidor del pacto. Amén. Y deslealtad, pero fíjense que ser leal es tener el apoyo incondicional en un acuerdo que se hizo con alguien. La lealtad es tener o generar el apoyo incondicional a alguien con quien uno hizo un acuerdo. Amén. Los dos se pueden romper. Si ustedes preguntan, pues los dos se pueden romper. La peor de las dos. Sé que para algunos la fidelidad ha sido la peor, bajo circunstancias que han vivido. Pero bíblicamente la deslealtad es la peor. Porque la deslealtad rompe la confianza de una manera más profunda. Porque hubieron acuerdos previos. No fue un pacto firmado nada más así. Hubieron acuerdos de confianza. Hubieron acuerdos de esa lealtad hacia la persona. Amén. En base a esto vamos a leer entonces ahí en ese pasaje de Lucas, en el capítulo 12, por favor, y versos 41 en adelante. Y vamos a leer cosas sumamente importantes en todo esto. Fíjese que el tema específicamente, Jesús menciona el tema del siervo infiel en 3 pasajes más. Lucas 16 del 1 al 13, no voy a detenerme a verlos allí. Mateo 24 del 45 al 51 y Mateo 18 del 21 al 35. ¿Por qué es necesario hablar de estos temas? Porque la Biblia nos manda a nosotros a exhortar. Dice que la palabra del Señor es dada para exhortar, para corregir, para enseñar, para advertir. Amén. O sea, la palabra del Señor nos es dada para cumplir muchas funciones, 5 específicamente en este caso. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Para que nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos sean abiertos y no seamos arrastrados por la corriente que en este momento yo veo una línea muy sutil de Satanás en la iglesia, en general, la iglesia de Cristo. El diablo no está atacando la fe de los cristianos. Ya no hay en la iglesia manifestaciones diabólicas. No hay manifestaciones. Eso es algo que es evidente. Cuando hablo de manifestación es algo que veo.
algo que está allí, algo que es físico. Ya no hay ese tipo de manifestaciones, por lo menos no como era antes, porque ahora a Satanás le ha funcionado mejor la seducción. Y la seducción empuja, seduce, hace exactamente eso. Fíjese que en el huerto del Edén, la serpiente, el animal a través del cual Satanás habla, no obliga a Eva, la seduce para que ella coma del fruto. ¿Sí? Y cuando ella prueba el fruto, ¿qué es lo que sucede? En ese momento hay una desobediencia a Dios. Implícitamente, al morder el fruto, hay una desobediencia. Desde el momento que ella alarga su mano y lo toma. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que Satanás está seduciendo a muchos cristianos a alejarse y a apartarse de la fe. Amén. Fíjate bien, no está atacando tu fe, te está dando motivos, tentaciones, elementos y circunstancias afuera que te seducen a ir alejándote de Dios gradualmente. Porque en ese alejamiento va a venir tarde o temprano el enfriamiento. Te enfrías, ¿sí? Te enfrías. Y aunque en algún momento hemos enseñado que enfriar y tibio, estar frío, estar tibio es mejor estar frío, porque tiene la posibilidad el problema es ese, que puede ser que no llegues al enfriamiento porque hay conocimiento, que es parte de lo que vamos a leer hoy. El conocimiento. Dios nos hace responsables de nuestra vida y de la vida de los que están alrededor de nosotros en función a lo que nosotros conocemos de su palabra. Mientras más conoces de la palabra, más responsable eres de los que están contigo y de tu propia vida, por supuesto. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor al respecto. Verso 41 del capítulo 12 de Lucas. Amén. Me dicen amén. Déjenme dar un trago. Muy bien. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Está hablando de la parte del llamado, de lo anterior en el contexto. Estamos hablando del llamado a la vigilancia que vimos la semana pasada. Y dijo el Señor: ¿qué Señor? Dios, Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Quién es pues? Se está preguntando, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá? Fíjense que hasta ese momento es un siervo fiel y prudente. Hasta ese momento es un siervo fiel y prudente. A quien el Señor puso sobre los de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo. Verso 43, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando venga su Señor venga, lo encuentre haciéndolo así, o sea, cumpliendo su responsabilidad. En verdad les digo que los pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo, fíjense que una responsabilidad bien en el reino de Dios, yo creo que en el mundo también funciona de esa manera, en el sistema comercial, industrial, etcétera, el mundo también funciona así. Si tú cumples bien una responsabilidad en la empresa que trabajas, lo más probable es que te asciendan en algún momento o te den un incremento salarial. ¿Sí? Máxime ahora con toda la tecnología, cómo están con los recursos humanos, es difícil que a una persona que haraganea un poquito lo promueva. En el reino de los cielos funciona así: responsabilidad bien hecha, bien cumplida, mayor responsabilidad delante del Señor. Vamos a tener mayor responsabilidad delante del Señor. No retrocedemos. Continuemos leyendo en el 44. En verdad les digo que los pondrá sobre todos sus bienes, dándole más. Pero si aquel siervo, el mismo siervo, dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los incrédulos. Cambió
de bando. Pasó de la luz a las tinieblas. Amén. Es importante, amados hermanos, que conforme leemos literalmente vayamos entendiendo espiritualmente lo que el Señor Jesús está hablando sobre esto. Porque está hablando de un hombre fiel y prudente que de pronto se convierte en otra persona. Tiene el riesgo, si no entiende lo que es la fidelidad y la lealtad, tiene el riesgo de convertirse en una persona infiel e imprudente o desleal. Porque no está cuidando lo que le dieron. En algún momento dice que va a empezar a hacer daño, a hacer destrucción. Dice ahí: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los incrédulos. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y aquí hay otra fase de ese siervo. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, mucho se le va a pedir. Padre, que tu palabra penetre al corazón y a la mente de cada uno de nosotros, Señor. Que en este momento que estamos escudriñando tu palabra, estudiando tu palabra, por el interés que hay en nosotros, Señor, de crecer en conocimiento, de madurar en la relación contigo, Señor, que hoy, por la misma presencia de tu Espíritu Santo en este lugar donde habemos más de 3 congregados, tu palabra filtre hasta los espacios más reducidos de nuestro corazón. Tu palabra perfore hasta la parte más dura de nuestra alma. Y esa palabra sea grabada hoy con el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones, para que siendo oyentes de tu palabra, lleguemos a la conciencia pura y santa de poner en obra tu palabra, Señor, de recibir las advertencias de tu palabra, Señor, que no son amenazas, son advertencias de tu palabra a nuestro corazón, Señor, para que cuidemos nuestro caminar, para que en nuestro caminar contigo, Señor, seamos hombres y mujeres fieles a ti, leales a tu obra, en todo aquello a lo que nos has llamado. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo y damos gracias a ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, estamos hablando acerca de lo que es ese momento en el cual una persona recibe. Una persona a quien se le llama mayordomo. La mayordomía, ¿qué es? Una administración. La mayordomía es administrar. Cuando se nos da algo a administrar, en principio se nos ha dado nuestra vida. Fíjese que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, quiero regresar unas palabras. Cuando no hemos nacido de nuevo, nosotros la responsabilidad sobre nuestra vida es únicamente a nosotros o a aquellos bajo quienes estamos en esa autoridad. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestra vida, nuestros actos entran a una administración de Dios. Pasan a formar parte de nuestras vidas de la administración en el reino de Dios, para que esa administración de nuestra vida produzca fruto. Amén. Creo que todos hemos entendido, amados hermanos y hermanas, que un árbol que no produce fruto va a ser cortado. Esto es claro. Lo que tenemos que tener, fíjense que nosotros podemos tener claro aquí, que un árbol que no produce fruto va a ser cortado. Podemos entender un poco aquí en nuestro corazón que un árbol que no produce fruto va a ser cortado. Donde tenemos que filtrar esa palabra es a la conciencia de nuestro espíritu, porque entonces nosotros buscaremos dar fruto.
De una o de otra forma buscaremos dar fruto. No es que no estemos dando fruto, no estoy hablando que no lo estamos haciendo, sino tener la conciencia de por qué lo hago, para quién lo hago y qué espero yo de este fruto. Y qué es lo que yo espero que le agrade a Dios. Y para que le agrade a Dios, mi fruto tiene que ser un fruto dulce, agradable. No puedo producir un fruto amargo, un fruto ácido en mi corazón. Tengo que cuidar estos aspectos de los cuales el Señor nos habla hoy. Dios nos habla de una mayordomía. Todos somos responsables de nuestra propia vida. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe ahí en 1 Corintios acerca de este mover del Espíritu, en Romanos Pablo habla un poco acerca de esto también, y habla acerca del templo del Espíritu Santo. Pablo dice que si alguien destruye el templo del Espíritu, Dios lo va a destruir a él. ¿Se entiende o no se entiende la palabra? ¿Se entiende? Dios no habla, le habló en parábolas, pero mire que a nosotros nos ha revelado esta parte de esas parábolas que el Señor nos ha dado. Así es que cuando nosotros tenemos esa certeza y esa confianza, tenemos que ir, bueno, entonces entendamos bien esto, quién es fiel y quién es infiel. Voy a tratar de tocar un poquito este tema. ¿Quién es el siervo infiel? Aquella persona que ha recibido una responsabilidad de su Señor, ¿sí? Ha recibido una responsabilidad, pero no actúa de acuerdo a la voluntad. Recibe la responsabilidad, ¿sí? Pero no actúa en función a esa responsabilidad. Esta es la parte que nosotros tenemos que hilar fino, tenemos que verla muy clara en medio de lo fino que es esto. Una cosa es que tú recibas la responsabilidad y otra cosa es que tú seas fiel a esa responsabilidad. Cuides hacer aquello que se te dio a hacer, grande o pequeño. El mundo nos ha convencido que nosotros lo que recibimos debemos de hacerlo grande. ¿Sí? Estamos en la época en lo que las cosas deben de ser hiper omegas. Sí, en eso estamos viviendo, es la realidad. El punto es que cuando viene a nuestra mente como cristianos, nosotros también compramos esta idea y nosotros tratamos de hacer cosas también grandes. Si no se da en lo poco, va a ser difícil que se dé en lo mucho, de tal manera que entonces tenemos la palabra del Señor que nos está hablando acerca de esta infidelidad. ¿Quién es el siervo infiel? El que vive con descuido, abuso o indiferencia a las cosas que le han sido asignadas. En todos los aspectos, porque podemos ser fieles en todos los aspectos, no necesariamente en los espirituales o religiosos. Podemos ser indiferentes, pero en el caso me vuelve indiferente porque el Señor está tardando ya mucho, ya tarda demasiado. ¿Desde cuándo estoy escuchando que Cristo viene? ¿Hace años, 40 años, 50 años? Para algunos tal vez no lo han oído, puede ser que sean nuevos en la fe y entonces ya no se habla mucho del retorno de Cristo, porque el retorno de Cristo implica juicio en algún momento y esto no nos gusta a nosotros. Amén. Ahora, ¿quién es el infiel? ¿Quién es aquí? De acuerdo al pasaje que hemos leído, representa personas que tienen algún grado de conocimiento o se les ha sido dado un encargo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran niños los mandaron a la tienda a comprar algo y se quedaron con el vuelto. Y en alguna forma esto es parte de infidelidad, ¿verdad? Algunos ya adultos todavía lo hacen, ¿verdad? Les dan algo, les mandan a hacer algo y no vuelven a mencionar el cambio, lo que les sobró de lo que fueron a comprar. Pero es una tendencia que nosotros tenemos a, si no dicen nada, no importa. El problema es que, de acuerdo a la palabra del Señor, sí importa y importa mucho. Amén. ¿Qué son las cosas que recibes? Mientras más conocimiento recibas, más responsabilidad tienes. Amén. ¿Cuántas veces te has quedado con alguna información que debiste haber compartido con los demás? Fíjense que Jesús, antes de irse, cuando habla tanto en los pasajes de Mateo 28 como Marcos 15, 16,
Jesús, todo lo que Él recibió, Él dice, yo recibí del Padre. Todo lo que Él recibió del Padre nos lo dio a nosotros como iglesia. Él vayan y hagan discípulos, vayan y echen fuera demonios, vayan y sanen a los enfermos. Y si les dan a beber veneno, cosa mortífera, no se preocupen, no les hará daño. ¿Sí? ¿Cuántos han tomado alguna vez algún veneno? Algunos tal vez. Unos voluntariamente y otros porque los engañaron, pero tomaron algo. Algunas bebidas se están convirtiendo en veneno para los riñones, veneno para el corazón, para mucha gente. Y son bebidas letales, están ahí en el mercado. Ahora, ¿qué conocimiento? ¿Cuánto conocimiento tienes tú? Algunos prefieren quedarse a la mitad y dicen, no, yo mejor no conozco más de la palabra de Dios porque voy a tener más responsabilidad. Algunos lo plantean de una manera muy simple. No, yo no me meto a ningún compromiso a la iglesia porque me van a demandar más. Así funciona la iglesia en todas partes del mundo. Pero con los que hemos recibido conocimiento, fíjense que la palabra, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Sí o no? Evangelio, buenas nuevas. Y si tú tienes buenas nuevas a través del conocimiento de la palabra o a través de testimonios de tu vida, de victorias que el Señor te ha dado, ¿qué es lo que Dios espera que hagas con ese conocimiento? Que compartas el conocimiento con otros. Vayan y cuéntenles. Vayan y cuéntenles cuán grandes cosas Dios ha hecho por ustedes. Vayan y díganle a la gente. Porque si yo me quedo con la información, caigo dentro de la calificación de infiel. Porque sé y no lo hago. ¿Sí? Aquí está la famosa historia de aquellos dos hermanos. Amén. Pero aquí surge una actitud también. El de la persona que no conoce, porque fíjate bien, la justicia de Dios, y aquí es donde tú y yo, amado hermano y hermana, tenemos que estar muy, muy claros. A la justicia de Dios nadie va a escapar. Y aquí lo incluye Él y nos lo advierte. Dice, al que no hizo cosas dignas de azotes, o cosas que hizo, el otro sí lo hizo. Sin embargo, dice que los azotes van a ser pocos. O sea, no va a dejar de ser azotado. ¿Por qué? Porque no haciendo cosas que merecían azotes, sí hizo cosas malas. ¿Por qué? Jesús se lo dijo a aquel joven rico. Maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios, el Padre, es el único bueno. Amén. A quien mucho se le dio, dice la palabra del Señor, mucho se le va a demandar. Este es el corazón del mensaje. A quien mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Tú no puedes tomar la palabra del Señor sabiéndola, conociéndola, entendiéndola y habiendo recibido aún revelaciones de Dios. Tú no puedes tomar la palabra del Señor, cerrarla, guardarla en tu corazón y apartarte para no meterte en problemas. ¿Verdad? No, mejor no me meto, mejor no hago, mejor no me involucro, porque eso me puede crear problemas. Bueno, ya fuimos advertidos por el Señor que en el mundo tendremos nosotros aflicción, pero que confiemos, Él venció al mundo. Si alguien tuvo rechazo que lo llevó hasta la muerte, fue Jesús, ¿o no? Fue rechazado en todo, hacía cosas buenas y lo rechazaban, sanaba enfermos y lo criticaban, resucitaba muertos y lo querían matar a Él ahora. Si al Hijo de Dios le hicieron esto, ¿quiénes somos nosotros para esperar que nos vaya bien? Y por eso es que a veces rehuimos, conociendo la palabra, rehuimos mejor no entrar dentro de la proclamación de la palabra porque me va a crear problemas. Esa es la lucha que hay en este momento entre los dos movimientos, el cristianismo liberal y el cristianismo conservador. Ahorita hay un enfrentamiento en estas dos corrientes. Y no se trata de tomar partido de alguno de los dos,
Se trata que nosotros entendamos qué es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos nosotros. No tienes que ver grandes despliegues. Lo que sucede es que algunos de nosotros quisiéramos parecernos a Elías en ese momento allá en el monte Oreb, cuando tuvo esos encuentros, el monte Carmelo, cuando tuvo esos encuentros con los famosos Baales. Sí, estaban los profetas de Baal ahí, eran unos pequeños Baales. Y a veces quisiéramos que descendiera fuego del cielo de esa manera, y entonces la gente se convierte. En estos momentos de la historia, la gente se está convirtiendo más, no por lo que predicamos, porque hay demasiada predicación falsa y herejías, sino por el testimonio de los creyentes. Las verdaderas conversiones se están dando por el testimonio de los creyentes, porque están viendo luz. Estamos regresando, amados hermanos, y aunque obviamente ahí en el libro de los Hechos encontramos que la palabra se predicaba, dice que la gente se convertía por el amor que miraba entre los creyentes, por la relación que los creyentes tenían. No por los pleitos, las luchas, las críticas, estarse juzgando los unos a los otros, descalificarse. Lo hacían por una simple razón. Miraban un grupo lleno de amor, porque tenían un solo Señor, una sola fe. Amén. Y se habían bautizado en las aguas en obediencia a la palabra del Señor. Así es que es nuestro testimonio, amados hermanos y hermanas. Amén. Recordemos que Cristo va a volver y va a pedir cuentas. Fíjese, hermano, tenemos que hoy, quiero llamar a la conciencia de cada uno de nosotros. Vemos las señales y hay miles y miles de enseñanzas, prédicas y todo acerca de lo que está pasando y cómo están tratando de identificar al anticristo, están tratando de identificar a las naciones, están hablando de guerras, unos de una forma, otros de otra, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Más que ver señales, creo que el Señor nos ha mandado a que seamos responsables con nuestra propia vida. Creo que el llamado del Señor es que seamos responsables con nuestra vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Cada vida, nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que recordar, no solo que Cristo viene, ya viene el rapto, ya viene el arrebatamiento, ya es la segunda venida, los que creen en una corriente y en otra. Pero mira, hermano, hermana, lo que tenemos que tener bien en cuenta es, venga en el arrebatamiento o venga en la segunda venida para los que estamos en efecto de una u otra doctrina, todos vamos a rendirle cuentas a Él, o en el tribunal de Cristo o ante el gran trono blanco. Cuando pensamos en lo que está sucediendo, regresamos otra vez al pasaje en el cual Jesús, en este evangelio que deja registrado el doctor Lucas, está hablando del mayordomo fiel y está hablando de la posibilidad de que sea infiel. Tenemos que regresar por un momento y pensar qué tiempos estamos viviendo. ¿Son tiempos peligrosos definitivamente? Fíjense que hay una parte en este pasaje que me llama la atención y quiero que miremos por un momento en la Biblia en el pasaje 45, verso 45 de ese pasaje de Lucas 12. Fíjese que él está advirtiendo acerca de los últimos tiempos, pero tenemos que entender cómo es que Jesús fue preparando la plataforma profética para nosotros y que nosotros tengamos bien claro esto. Fíjense qué dice ahí, verso 45 del capítulo 12 de Lucas. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las siervas y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Sí? Venga conmigo por favor al Evangelio de Mateo capítulo 4. Vamos a ver Evangelio de Mateo 24. Mateo 24. Y sitúese conmigo
en el verso 36 de Mateo 24. Quiero que vea cómo en esta parábola que Jesús cuenta, está hablando de exactamente los tiempos que nosotros, según nosotros estamos esperando. Mateo 24, versos, vamos a leer del 36 al 38. Pero acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró al arca. Amén. Si usted se da cuenta, amado hermano y hermana, está hablando en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 12, no se está hablando de lo mismo. Está hablando de los últimos días, está hablando del momento en el cual Dios está exhortando a los creyentes para que afirmemos nuestra vida, para que seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué razón? Pablo, cuando está hablando acerca de esto, y Pedro, perdóneme, cuando Pedro habla acerca de cómo fuimos nosotros convertidos, dice que Él nos pasó de las tinieblas a la luz. Si Él nos pasó a las tinieblas a la luz y ahora somos hijos de luz, y Él nos ha mandado que resplandezcamos en medio de esta generación perversa, ¿qué tenemos que hacer? Romper las tinieblas, destruir las tinieblas en la vida de las personas. Y esto no lo vamos a hacer con prédicas donde gritemos, hagamos todo tipo de espavientos. Esto lo hacemos predicando la palabra del Señor, presentando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y sobre todo siendo testimonio fiel de que nosotros somos luz. Que no vean oscuridad en nosotros, hermanos. Que la gente no vea oscuridad en nosotros. Tenemos defectos, sí. Nos resbalamos, sí. Nos pasa, nos caemos, sí. Pero el Señor nos levanta. Pero que nosotros voluntariamente no hagamos obras que transmitan oscuridad a la vida de las personas. Porque la gente está viendo nuestro testimonio de vida. A la gente no le importa dónde vamos. Miren, quiero tratar de justificarles esto. En una época en la que los nombres de iglesias se han vuelto muy populares, el nombre de las iglesias se está pasando a un segundo lugar para darle lugar al nombre de un personaje allí. Entonces no es a donde usted va, es lo que usted hace en su vida personal. Lo que usted hace con la gente que vive alrededor suyo y lo que la gente está viendo en usted. Este mensaje del siervo infiel nos invita a tres cosas. Número uno, ¿qué me ha confiado Dios a mí? Porque miren, hermanos y hermanas, y los que están conectados y van a ver esta transmisión, todos y cada uno de los hijos de Dios hemos sido receptores de la verdad de Cristo. Nosotros tenemos la verdad, somos vasijas, receptores, vasos de la verdad de la palabra del Señor. Ahí ya tenemos una cosa de lo que nosotros hemos sido ahora y somos ahora responsables. Si yo tengo la verdad, Dios espera que yo transmita la verdad, que diga, haga, camine en la verdad. Amén. Número dos, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que yo conozco? Esto es una pregunta profunda, amados hermanos. ¿Estoy viviendo de acuerdo? Cuando yo le pregunto, ¿qué tanto conoces de la Biblia? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Regular? Cada uno tenemos una medida de conocimiento. Fíjate que no estoy hablando de revelación aún, de conocimiento de la palabra. Ahora, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que conozco? ¿O conozco mucho y vivo poco de lo que conozco? Amén. Y tercero, en este caso, ¿estoy administrando bien lo que recibí? Empezando por mi propia familia. ¿Estoy administrando bien lo que recibí? Hijos, cónyuge, y luego tu familia extendida. ¿Cómo administras tu relación con la familia extendida? ¿Será que ellos no quieren
buscar a Cristo por lo que ven en ti. Mejor me quedo como estoy, se dice en términos muy populares, ¿verdad? ¿Qué muestras? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos enseñando nosotros? ¿Qué hago? Fíjate que la confianza tiene que ver con depositar algo en tus manos, confiando que tú vas a hacer producir lo que te dieron y lo vas a guardar como te lo dieron y lo vas a hacer producir más. Esto es lo que Dios espera de nosotros. En ese pasaje de Lucas, en el verso 48, si leemos por favor el verso 48, dice: pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. No entendió. ¿Y qué es la verdad que nos enseña esto? Nos enseña que la fidelidad no se mide por lo que hacemos, sino por cómo respondemos a lo que se nos ha confiado. Nuevamente, la fidelidad no se mide por lo que hacemos, sino por cómo respondemos en nuestras actitudes a lo que se nos ha confiado. Creo que todos nosotros hemos pasado por una experiencia en nuestra vida. Alguien nos confió un secreto y dijimos: no te preocupes, en boca cerrada no entra mosca. No te preocupes, aquí estás hablando con una tumba. Y dichos como estos, ¿verdad? Dice: no te preocupes. ¿Sí? Y aún en la iglesia nosotros cometemos la aberración de que, habiendo prometido que íbamos a guardar el secreto, venimos a espiritualizar nuestra buena intención. Y habiéndole dicho a la persona que no íbamos a contárselo a nadie, vamos con algún hermano o hermana de la iglesia y le decimos: mira, te voy a confiar algo, pero necesito que oremos por esta hermana, ¿verdad? Si la hermana no es chismosa, si no le gusta el chisme, pues te va a decir: no me digas, solo dime qué es lo que quieres, no me digas el nombre de la hermana. Si es chismosita, te va a decir: ¿y quién es la hermana? ¿Verdad? Y entonces le cuento lo que dije que no iba a contar y se lo espiritualizo diciendo que estoy pidiendo oración. Amén. Eso es lo que pasa con cómo administro lo que recibo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nadie de los jóvenes, inclusive, fíjense que los jóvenes, como tienen abiertos los oídos, puedo hablar a sus oídos. Tienen responsabilidad porque están oyendo lo que la palabra del Señor dice. Aunque no les guste algunas cosas, ya son responsables porque oyeron. No, pero a mí no me van a azotar mucho. Bueno, te van a azotar poco, pues, porque si lo sabías, no hiciste nada. De todas maneras te van a dar azotes. ¿Sí? Es en términos muy literales de lo que estamos viendo hoy. Amén. Así es que la fidelidad nos enseña dos cosas. La gracia, fíjate bien lo que te voy a decir. La gracia nos salva. Amén. Pero la fidelidad demuestra que hemos entendido lo que es esa gracia. Amén. De gracia recibimos, ¿verdad que todos lo saben? Da de gracia. ¿Qué recibimos? La salvación. Con la salvación viene la justicia, con la justicia viene la verdad, con la verdad el amor llena todas estas partes, la rectitud. Todo esto que nosotros recibimos del Señor es lo que recibimos de gracia. Teníamos una justicia torcida y ahora conocemos la rectitud y la justicia. Teníamos una verdad disfrazada, a veces con mentiras, con engaños. Ahora conocemos la verdad. De gracia hemos recibido. Habla la verdad, di la verdad aunque te cueste un precio. Va a tener un costo en esta sociedad que nosotros vivimos.
La fidelidad que Dios nos está enseñando aquí con este mayordomo, esa fidelidad demuestra que entendiste. ¿Sí? Parte de lo que yo siempre enseño en la consejería es en los diálogos. Siempre les digo, pregúntale a la otra persona si te entendió. Porque es importante eso. No es solo que tú digas, y si la otra persona no te entendió, ¿verdad? Repíteme lo que te dije. Las mamás con los hijos. ¿Saben por qué algunos hijos son desobedientes? No porque quieran ser desobedientes, que no entendieron. Por la forma en la que les dice las cosas. Por los gritos que usas a veces para decírselos. Si le gritas a un hijo, te va a obedecer por miedo y medio va a hacer las cosas. Y tú vuelves a gritar porque no hizo lo que tú dijiste, es que no te entendió. Cerciorémonos de entender. Y una cosa, mire hermano, hermana, tú y yo no podemos decir que no entendemos porque tenemos el Espíritu Santo que nos revela las cosas. ¿Sí o no? La palabra del Señor dice, los guiará a toda verdad. Entonces, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, no podemos decir que no entendemos. Porque el Espíritu Santo nos dice cómo son las cosas. Que nos guste, eso es otra cosa. Harina de otro costal, dice ella, mi mamá. Amén. ¿Cuál es entonces la clave de este mensaje? Tenemos que ser fieles, vigilantes y responsables con lo que estamos haciendo. ¿Sí? Fíjate bien, en tu caminar cristiano, después les tengo una muy buena noticia. En tu caminar cristiano, ¿cuántas personas ganaste para Cristo en el año 2025? ¿Cuántas? Ganaste para Cristo, se entregó su vida a Cristo, da testimonio de que es una persona nacida de nuevo. ¿Cuántas? Y criticamos al hombre de un talento. Porque algunos no predicamos a Cristo por miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a que nos digan que no, miedo a que no nos acepten, miedo a que nos despidan, miedo a que ya no quieran ser nuestros amigos, miedo a que ya no nos den. Y nos testificamos. Hermanos, tanto a ustedes como a los hermanos que están conectados, no estoy criticándolos. Yo viví esas experiencias en mi vida donde fui estéril. Yo, peor que ustedes, yo era estéril, ¿saben? Porque la responsabilidad tiene que ver con resultados, fíjate. La responsabilidad, ¿qué le dijeron al de un talento? Aún en el banco hubieras puesto eso. Y hubiera producido tal vez 20 quetzales, 22 quetzales. Pero produjo, ¿verdad, Jovita? Produjo. Es que, amados hermanos, cuando el Señor habla en este pasaje de Lucas, ya nos habló del siervo fiel, ya nos habló del mayordomo fiel, nos está hablando, es que nosotros ya no somos del mundo, estamos en el mundo, por lo tanto, tú no le debes nada al mundo. Deja de tratar de estarle pagando al mundo las cosas que el mundo hace. Algunas de esas las hacen para seducirte y que caigas en la trampa y te vuelvas como ellos. Si nosotros no le debemos nada al mundo, tampoco, ¿cómo le pagamos a Cristo? No podemos. Entonces, si no le debo nada al mundo, ¿por qué estoy tratando de agradar al mundo? Si no le debo nada al mundo, pero sí a Cristo, ¿a quién debo de anunciar? A Cristo. Y las almas se van a convertir. ¿Sí? Algunos estarán pensando, la buena noticia es que como estás en una congregación, como estás sirviendo con tu ministerio aquí, o sirves o ofrendas, las almas que están siendo alcanzadas a través de este ministerio están incluidas en tu botín. Amén. Tampoco te acomodes, ¿verdad? Pero hermano, hermana, las almas que han sido ganadas a través de estos 16 años de ministerios hechos de amor están incluidas en tu cuenta. Amén. Porque es
parte del el proceso de la siembra y la cosecha. Has sembrado tu vida, has sembrado tu servicio. Tal vez parece que no pasa nada. Es que personalmente yo no he hecho mucho. Bueno, con muchos o con pocos, Dios salvará. Dios salva, Dios nos salva, amados hermanos. Amén. Vamos a leer un poquito acerca de esos dos versos 42 al 44, nada más para terminar de amarrar algo. Y dijo el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre los de su casa, para que le dé sus raciones a su debido tiempo? Bienaventurado, doblemente feliz, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. O sea, ¿qué es lo que te está dando? ¿Casas? Fíjate bien, leamos de nuevo. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá sobre los de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo? ¿Qué te está dando? ¿Casas? ¿Edificios? ¿Terrenos? ¿Qué te está dando? Personas. Te está dando personas. Desde tu cónyuge a tus hijos, a los nietos, Dios te los ha dado y que tú tienes que alumbrar en medio de esta familia que Dios te ha dado. Está hablando de personas, no está hablando de cosas. Si me das esto, sí, Señor. Si me das trabajo, yo te sirvo, Señor. Mentira, no le vas a servir. Si logro tener mi casa propia, Señor, yo te voy a servir. Ya, después ya no vienes porque ni aquí ni a ningún lado, porque tienes que cuidar tu casa, pintarla, arreglarla, ver que no se entren los ladrones, arreglarla, y entonces ya no vienes. Estoy hablando en general de la iglesia cristiana, mis amados hermanos. Amén. ¿Quién es entonces ese mayordomo fiel y prudente? Pues terminamos con esto, ya voy a concluir con esto. Fíjate bien que la palabra del Señor describe 4 cosas en el siervo fiel. Primero, es una persona digna de confianza porque le dan más. ¿Eres tú una persona digna de confianza? Te mandan a hacer algo y lo haces. ¿Eres digno? ¿Somos dignos? Yo me incluyo, ¿somos dignos de confianza? Cualquier cosa que me pidan que esté dentro de mis posibilidades y recursos y capacidades, ¿lo hago? Porque si contesto sí, tengo que revisar qué ya recibí y qué estoy haciendo con lo que ya recibí. Número 2, prudente, un siervo prudente. El Señor menciona fiel y prudente. Una persona que es sensata en sus decisiones. Piensa antes de decidir. Pregunta antes de tomar decisiones fuertes en su vida. ¿Verdad que el libro de Proverbios habla de eso? En la multitud de consejos o de consejeros hay sabiduría. Y a veces, hermanos, nos equivocamos porque no preguntamos a los más experimentados. Ay, no, es que van a saber de mi vida y entonces qué vergüenza. Mire, hasta en el mundo se lo decían a uno, ¿verdad? Si lo sabe uno, que lo sepan todos, decían, ¿verdad? Cuando tengas dudas, cuando estés en una encrucijada, cuando estés en un cruce de caminos, no sepas qué hacer, busca a un hombre, a una mujer de Dios, pregúntale, oren juntos y entonces el Espíritu te va a dar la decisión que tienes que tomar. Porque ya lo conoces. Miren, a veces no es que venga una revelación, así una cosa, pero wow, casi que la revelación de Apocalipsis. No. Tú conoces lo que dice la palabra, pero en ese momento estás tan atormentado que no sabes qué hacer. Y la persona, ese hombre, esa mujer madura en la fe, te conduce a ese lugar. Entonces, sí, pues, si el Señor ya me lo había dicho, ¿verdad? A mí cuando me dicen, y me preguntan algo y yo les digo la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ninguna profecía, nada, simplemente lo que yo sé. Y me dicen, sí, ya Dios me había hablado 2 veces. Entonces le digo, tengo delante de mí a un necio y a una necia.
Porque si ya Dios te lo había dicho 2 veces, ¿para qué me vienes a preguntar una tercera vez a mí? Amén. ¿Sí? No estoy regañando, simplemente estoy diciendo, somos prudentes, seamos prudentes, tengamos esa sensatez para tomar decisiones. A veces podemos solos y a veces no. Ahora, Dios no te va a confiar a otras personas si tú no eres buen administrador y buena administradora. ¿Sí? Dios no te va a confiar a otras personas porque las vas a perder, las vas a echar a perder. Amén. Y finalmente, la enseñanza. Todo el tiempo estamos siendo enseñados por la palabra del Señor. No podemos decir que no. Aún en las pequeñas reflexiones que nosotros escuchamos en la radio. A veces un sticker o un bumper sticker en un carro nos está dando una enseñanza. Hace muchos años yo venía de una reunión en una oficina jurídica y me habían amenazado de cualquier forma. Yo iba afligido en mi carro y Beatriz, mi esposa, a mi lado. Y llegando por el centro español, se mete un bus de esos urbanos, así, se metió. Ya iba a decir algo cuando leo lo que dice en el bumper sticker. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo que tengo que hacer es, uno si está afligido, está sensible también, por supuesto. No leemos. Y cuando leemos, no entendemos. Y cuando no entendemos, no preguntamos. Y entonces administramos mal lo que Dios nos ha dado. Amén. Jóvenes, no cometan los errores que nosotros hemos cometido. De verdad, se los digo de corazón, jóvenes, no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Escuchen, pidan consejo. Y no pidan consejo en las redes sociales, ahí cualquier impío les va a dar consejos, ¿verdad? Amén. Muy bien, concluyo con esta parte importante. Verso 46, en ese pasaje, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. ¿El arrebatamiento o la gran tribulación? Y la segunda venida de Cristo. Y le castigará duramente y pondrá su parte con los incrédulos. Vendrá el Señor a la hora que no esperas. Hay muchos anuncios de señales del Señor, pero Jesús criticó a los fariseos por eso, ¿o no? Y ustedes miran los arreboles y miran ahí las nubes y dicen, vaya, va a llover, va a hacer calor, va a haber niebla, ¿verdad? Porque estamos viendo señales, nos gusta ver señales, nos gusta que nos hablen de señales. Por eso es que una de las, en el ámbito de todos los canales cristianos alrededor del mundo, la segunda sección que más visitantes tiene es la de las profecías, porque todos quieren saber. Ahora, todos quieren saber, y de ese todos quieren saber hay una porción enorme que quieren saber para no hacer. Pues lo que quieren nada más saber, ¿verdad? Es como la chismosa, ¿verdad? La chismosa no quiere resolver problemas, solo quiere saber. O el chismoso, pues que hombres chismosos ahora. Amén. Solo queremos saber, no queremos resolver problemas, solo queremos saber. Amén. Cuenten el problema. Amén. Muy bien. Termino ya, ahora sí, de verdad termino. Fíjense bien, ¿qué sí sabía esa persona? Ese mayordomo, ¿qué sí sabía? ¿Qué sabía? Que su señor iba a regresar. No le iba a regalar la finca, ¿verdad? Él iba a regresar. A menos que lo mandaran a matar después, ¿verdad? Pero no iba a regresar, ¿sí? Y luego, sabiendo que va a regresar, traiciona su confianza. Por eso es que está mezclado con la infidelidad, ¿sí? La infidelidad se prueba, fíjense bien, a veces decimos, no, es que esa persona es muy fiel. ¿Ya ha estado frente a seducciones fuertes? No, nunca, él las evita. Entonces no digas que es fiel. Dime que es fiel cuando esté ante una situación así, tentadora, seductora, y la vence. Entonces dime que es fiel.
Es lo mismo que el Señor hace con nosotros. El mundo nos seduce. Por eso dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No se dejen conquistar por el mundo. Yo sé que no se van a dejar conquistar por el mundo. Y si necesitan ayuda, el Espíritu Santo les va a ayudar. Ven, no estamos solos. Amén. Ahora, cuando tenemos una falsa seguridad espiritual, porque vamos a la iglesia, porque tenemos mucho de ir a la iglesia, porque leemos mucho la Biblia, porque participamos de diferentes actividades de la iglesia, eso puede conducir a una falsa seguridad espiritual. Y generalmente, de acuerdo a lo que vemos en la historia de la Biblia, la falsa seguridad espiritual conduce a una caída repentina, porque es falsa. No tiene sustento, no tiene fundamento, no tiene un conocimiento. Cerramos con esto. A mayor conocimiento, más responsabilidad. Hermano, hermana, no pienses de otra manera. Mientras más sabes del Señor, más responsabilidad tienes con Él. No es menos, no es Señor, pero es que no tenía, es que no podía. Ahí los hermanos que manejan muchas estadísticas, nuestros hermanos Miguel y Rodi, les van a decir cuánto caminaban los discípulos de una ciudad a otra. Si yo te digo ahorita, hermanos, vamos a ir a predicar a Matitlán, pero sin carros, vamos a ir a pie porque nos tardamos menos a pie que en carro. ¿Cuántos se irían? Bueno, está cerca. ¿Cuántos son? ¿24 kilómetros? ¿30 kilómetros? ¿32? Yo pues sé. Bueno, ¿cuánto caminaban los discípulos para hacer lo que el Señor les mandaba hacer? 70, 80, 90, 120 kilómetros caminaban. Y a nosotros nos da, qué pereza. Amén. Más conocimiento, más responsabilidad. Amén. Esa es la fidelidad. Eso es lo importante de la fidelidad. A todo el que se le ha dado mucho, mucho. Fíjense que cuando un creyente dice, Dios me ha bendecido de una manera preciosa, tremenda, tengo de todo, tengo una buena casa, un buen hogar, un buen matrimonio, buenos hijos, bueno, a ese se le va a demandar más, porque se le dio lo mejor. No digo que los demás estemos chuecos en eso, oye, no, también no, estamos bien. Lo que quiero llevarles es al punto central de que mientras más me dan, más me van a demandar. Es que es el efecto de la siembra y la cosecha. Se ha manoseado esto de la siembra y la cosecha con el dinero, ¿verdad? Pero esto es esto, amados hermanos. Tu vida, ¿cuánto puede producir tu vida? Porque hermano, hermana, no esperes que se cumpla la palabra que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si muere, dará mucho fruto. No esperes decir, bueno, cuando yo me muera, varios se van a convertir en el velorio. No sabemos, esperemos que sí. Amén. Cristo va a volver y va a pedir cuentas, hermanos. Todo creyente es un mayordomo de Él. Todos. Y nuestro conocimiento espiritual aumenta nuestra responsabilidad. Amén. No digas que no vas a leer la Biblia entonces, ¿verdad? Amén. ¿Qué me ha confiado el Señor? Yo quiero invitarte, pongámonos de pie, amados hermanos. Yo quiero invitarte a que piensa desde tu vida, si es una buena vida. ¿Eres una persona sana en términos generales? ¿Tienes capacidades académicas y profesionales? ¿Te va bien? ¿Tienes un trabajo que te produce bien? ¿Tienes una casa, un techo donde vivir, una cama donde dormir? ¿Tienes una familia que te ama? Y empiezas a hacer un inventario. ¿Qué me ha confiado el Señor a mí? Amén. ¿Y cómo estás usando entonces esa autoridad que Dios te ha dado a través de los dones? Todos tenemos dones espirituales. Nadie puede decir que no tiene. Todos tenemos dones espirituales, los que hemos nacido de nuevo. ¿Estoy esperando a Cristo o estoy viviendo la vida como que Él jamás va a regresar?
Amén. La Biblia nos enseña que Él viene otra vez. Y no es que venga a pedir cuentas, pero parte de su gobierno implica pedir cuentas. ¿Qué cuentas vamos a entregar cada uno de nosotros? Padre, gracias por despertarnos a través de tu palabra, Señor. Por enseñarnos que la vida nueva que tú nos has dado es una vida que en su esencia es productiva. Nuestra vida tiene la capacidad de producir a la derecha, a la izquierda, por delante y por detrás, porque dice tu palabra que tú nos has rodeado con tu misericordia y con tu gracia. Nos has hecho, Señor, en ese nuevo nacimiento. Cuando tu Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón, no solo fuimos hechos nuevas criaturas, no solo empezó el proceso de regeneración en nosotros, cambiaste nuestra condición de una semilla que producía mal fruto a una semilla que produce un buen árbol. Y ese buen árbol, por naturaleza, produce buen fruto. Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, expuesta hoy, permee el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor, antes de retirarnos de este lugar, mas no nos retiramos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo traiga convicción al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que hemos recibido una mayordomía y que de esa mayordomía tú esperas, Señor, rendimiento, productividad, fruto. Porque desde el principio, Señor, de la creación de los cielos y de la tierra y de la creación del hombre y la mujer, tú lo dijiste: id y fructificaos, multiplicaos. Y cuando nos hablas, Señor, de la mayordomía, nos hablas de fructificar un fruto y de multiplicar ese fruto. No te pido, Señor, que nos capacites, porque ya estamos capacitados por tu Espíritu. Te pedimos hoy, Señor, perdón, porque aquel hombre, aquella mujer que tuvimos frente a nosotros, con aquella necesidad, pudimos hablarle de ti y callamos. Aquel joven, aquel niño que tuvimos delante de nosotros, por un tiempo pudimos hablarle de ti, pudimos contarle de la historia real, verídica, de aquel Hijo de Dios que vino a traer vida y una vida nueva. Y preferimos callar, preferimos usar otros temas. Espíritu Santo, redargúyenos cuando querramos cambiar el tema y estemos delante de una persona que ha sido puesta allí, llevada allí por ti, para que conozca la verdad. Si hay una intención de cambiar el tema, Padre mío, si hay una intención de irnos por otro lado, Señor, para no hablar de ti, redargúyenos en ese momento. Señor, te pertenecemos a ti, somos hechura tuya. Habla nuestra alma, habla nuestro corazón con la autoridad de la soberanía y el gobierno de aquel que es nuestro Creador y Redentor. Para que nadie de aquellos, Señor, a quienes lleguemos o tú lleves hacia nosotros, dejemos de presentarles el evangelio de la gracia, la salvación por fe, la salvación a través de la persona de Jesucristo. Dios eterno, para algunos echarán la red y pescarán mucho. Otros lo haremos persona a persona. Pero en todo esto, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, impúlsanos. Danos carga por las almas perdidas, Señor. Danos carga, Señor, que dejemos de vernos nosotros mismos,
Que dejemos ya de estar viendo de nuestros intereses. Suficientemente hemos sido guardados, provistos y sanados por ti. Suficiente has hecho por nosotros, Señor, para que aún sigamos pensando en nosotros, en nuestros intereses personales. Perdona, Señor, esa ligereza de nuestra alma y de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, como congregación también, para que nos amemos los unos a los otros, Señor, para que nos edifiquemos, Dios, que cada uno de los que estamos aquí, principalmente los que servimos en alguno de los ministerios, Señor, abramos nuestro corazón en amor hacia cada miembro de esta congregación, que nos amemos los unos a los otros, que los fuertes sostengamos a los débiles, y cuando estemos débiles, los fuertes nos sostengan a nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te clamo hoy, te pido, Señor, usa esta congregación, Dios mío, para alcanzar las almas, para tu reino. No son nuestras, no serán nuestras, te pertenecen a ti. Señor, que sea para tu gloria, cada alma ganada para ti, sea para tu gloria, cada alma ganada para el reino, sea para tu gloria, Señor Jesús. Padre, que podamos levantar los brazos del débil, que podamos afirmar las rodillas endebles, Señor, que podamos sanar al enfermo por la unción de tu Espíritu Santo, que tengamos la capacidad de autoridad, Señor, de reprender demonios, para que los presos salgan de las cárceles en las que están, Señor. Dios Todopoderoso, ruego por los jóvenes de esta congregación, Señor. Señor, usa la vida de estos jóvenes, Señor. Usa su vida para alcanzar a su generación, Dios mío. Que estos jóvenes, Señor, Padre, a su lengua como pluma de escribiente. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdales con la carga que ellos están llevando personalmente, Señor. Cada joven está llevando una carga personal. Ayúdales y hazles ligera la carga, Señor. Una carga que ellos sí puedan llevar, Padre. Y que el corazón de cada joven y de cada señorita sea inundado de gratitud a ti, Señor. Para que en todo esto, juntos, exaltemos y glorifiquemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.